Pero hoy vamos a hablar con honestidad. La inmigración no es tan mala y además España es un pueblo de inmigrantes. Hace más de 100 años mi bisabuelo, un español desesperado, se subió a un barco y cruzó todo el Atlántico para llegar a Cuba en busca de una mejor vida. Yo no me como la mierda de argumento ese de que la inmigración tiene que ser legal y que la inmigración no puede ser ilegal. Familias que huían de la miseria que se vivía en los campos de Extremadura o Castilla. Y podríamos entrar a debatir si la inmigración está bien porque está bien o está bien porque los españoles le hicieron antes. Emigró porque aquí en España había hambre, son explotados, hacen los trabajos que ningún español quiere hacer. Si miras las noticias hoy parece que la inmigración es el fin de España, la inmigración va a destruir España. Pero déjame contarte algo, si yo estoy aquí hoy en Madrid es porque hace más de 100 años mi bisabuelo, un español desesperado, se subió a un barco y cruzó todo el Atlántico para llegar a Cuba en busca de una mejor vida. Mi bisabuelo emigró a Cuba en los años 20 del siglo pasado. Sí, emigró, no se fue de turista. Emigró porque aquí en España había hambre. Emigró para escapar del servicio militar, para que no se lo llevaran a morir a una guerra que a nadie le importaba. Sí, emigró en busca de lo mismo que hoy buscan los que cruzan el estrecho. Emigró en busca de lo mismo que hoy los cubanos buscan viniendo y emigrando a España. Prepárate, porque hoy vamos a hablar de la emigración en este video. Si eres muy sensible, mira, mejor vete ahora mismo y ahórrate disgusto. Pero hoy vamos a hablar con honestidad. La inmigración no es tan mala y además España es un pueblo de inmigrantes. Y es que España es un país de inmigrantes desde su origen como nación. Pensemos por un momento en la Reconquista. Esta España en la que estamos viviendo hoy, todo el sur de España que fue conquistado o reconquistado a los musulmanes, fue repoblado también, fue repoblado por una migración interna, sobre todo de asturianos, vascos y cántabros que emigraron al sur en busca de tierra, en busca de oportunidades. Todo el sur de España es heredero de esos primeros migrantes del norte de España que repoblaron estas tierras, que las hicieron suyas y las hicieron parte importante de la nación española. Sí, una migración interna, pero al fin y al cabo, migración. Y estando en esta Plaza Colón de Madrid, ¿cómo no vamos a hablar de la migración española hacia América? América conquistada, colonizada, poblada por españoles durante más de 4 siglos. No te pienses que a América solo emigraban los españoles ricos, colonizadores o los aventureros que querían conquistar fama y fortuna. No, emigraban también personas pobres, familias de agricultores, familias sencillas en busca de un mejor futuro, familias que huían de la miseria que se vivía en los campos de Extremadura o Castilla. Pensamos por un momento en el concepto del indiano, ese español que se había ido pobre de su tierra y había regresado años después rico de América. Volvía a su tierra, a la que le debía nacer, pero volvía con plata gracias a que pudo prosperar en América. Volvía para hacer grande España, pero porque había conseguido fortuna, dinero, oro, qué sé yo, había prosperado en otras tierras. Y es que este concepto me hace pensar en los mismos emigrantes que hoy llegan a España a hacer dinero, que si el rumano que viene de Rumanía buscando una vida mejor y trabaja duro en España y hace plata y vuelve a Rumanía para comprarse una casa o para montar un negocio, el ecuatoriano o el boliviano que vienen aquí a trabajar para poder mandar a su familia en Bolivia, en Ecuador, para poder comprarse una tierrita en Ecuador y regresan, si regresan con dinero, haciendo fortuna para mejorar su realidad en su país, pero habiendo trabajado, habiendo aportado, habiendo contribuido también al lugar que los recibió, a España. Y podríamos entrar a debatir si la inmigración está bien porque está bien o está bien porque los españoles le hicieron antes. Esa pregunta te la dejo, no la hice yo, la hizo José, que está detrás de la cámara, porque está ahí grabando pero aporta también al video. Y podemos seguir viendo un poco más la historia. Durante toda la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, los españoles estuvieron migrando a donde fuera, migraban a América, sobre todo a Cuba, llegaban miles y miles, sobre todo en las 3 primeras décadas del siglo XX. Y no llegaban con plata o como si fueran los grandes de la época, no, llegaban como inmigrantes pobres, en muchos casos los repudiados, como mismo pasa hoy en España que se repudian a los inmigrantes, capaz, así algunos eran apestados también en los países donde emigraban, pero bueno, tenían mejores oportunidades. Allá, al otro lado del Atlántico, estaba mejor que aquí. A esos españoles migrantes le pasaba como mismo le pasa a los inmigrantes latinoamericanos hoy en España. Los discriminaban. Por ejemplo, en Cuba era común que cualquier español fuera
gallego. Se le decía gallego a modo de burla. Como mismo, hoy en España, a cualquier latino, sea de México, sea de Cuba, sea de Perú, sea de Ecuador, todos somos Panchito. No olvidemos la historia, eso también les pasó a los españoles que emigraron, no solo a América, sino a cualquier emigrante. Y podemos seguir hablando de españoles emigrantes por mucho tiempo. ¿Qué tal de todos los exiliados que salieron con la Guerra Civil Española? Muchos cruzaron la frontera con Francia a pie, sí, se fueron a pie a Francia con lo que traían puesto. Ese exilio de los españoles tras la guerra me hace pensar en los ucranianos que hoy llegan a España en busca de paz, en los africanos que salen huyendo de países en guerra, que es puro caos, puro conflicto, pura violencia, y vienen buscando también un poco de paz a España. Vienen huyendo de un conflicto, vienen huyendo de una realidad donde la violencia prevalece, igual que los españoles que emigraban en busca de paz, de un lugar donde no tuvieran persecución política. Migraban a Francia, migraban a América, a donde pudieran ser recibidos, donde no se les juzgara por sus ideales políticos, donde pudieran vivir con un poquito de paz, donde no los fueran a matar por sus ideas políticas. Y antes de que me quieras linchar, sí, déjame decirte que yo soy de los que creen que la emigración debe ser con orden, de que el que llega aquí tiene que ponerse a trabajar, tiene que ponerse a hacer algo con su vida, de que el que llega a España buscando un mejor futuro tiene que buscar ese mejor futuro y aceptar las costumbres y la cultura de este país que te recibe. Algo a cambio tienes que dar, tienes que renunciar a un poquito de ti para aceptar todo lo que este país te puede ofrecer. Claro, en España ciertamente se habla mucho de este problema de la inmigración que trae violencia, que trae que si se reparten ayudas, que yo no sé a quién se las reparten, porque a mi grupo de cubanos en España ninguno ha recibido una ayuda. Claro, esas son cosas que hay que atender. El migrante se debe adaptar y tiene que poner sus manos en función de trabajar y de buscarse su propia vida, su propio dinero, de prosperar por su propia fuerza, con todas las ventajas que tenemos en este país, por supuesto, pero también adaptando y aceptando la cultura que te recibe. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero como mismo te dije eso, también te digo que yo no me como la mierda de argumento ese de que la inmigración tiene que ser legal y que la inmigración no puede ser ilegal. Déjame contarte algo. ¿Acaso te piensas que todos esos españoles que salían de España a Francia, a Argentina, a Cuba, a Venezuela, eran migrantes legales? Claro, eran otros tiempos. El concepto ese de migración legal es un concepto moderno. Los españoles iban y si eran recibidos, llegaban al puerto y le daban una cartilla de residencia, por lo menos en Cuba, para que pudieran residir. Pero básicamente eran ciudadanos de segunda. Eran migrantes ilegales en muchos casos. Y por seguir hablando de la inmigración española, hay que hablar de esa inmigración de las maletas de cartón de los años 70 y 60 del siglo pasado, de esos españoles que salían a todo el norte de Europa, Alemania, Francia, Suiza, en busca de prosperidad, de una mejor vida, que tenían que hacer oficios de cualquier clase. Tenían que limpiar casas, eran ciudadanos de segunda, eran discriminados, existía racismo contra ellos, no sabían el idioma de los países a donde llegaban y pasaban muchísimos problemas para encontrar trabajo o para poder mandar dinero a sus familias en España. Más o menos igual que los migrantes que hoy llegan a España, más o menos igual, no conocen muchas veces la cultura, no conocen muchas veces el idioma, pasan las 1001 para poder conseguir un permiso de trabajo, pasan 1000 problemas y 1000 dificultades distintas para poder conseguir un trabajo porque nadie los quiere contratar y cuando consiguen el trabajo son discriminados, son explotados, hacen los trabajos que ningún español quiere hacer, están en la agricultura, están en las minas, están en la construcción, están en los sectores más desfavorecidos, pero sí, trabajando. Y yo creo que para ir cerrando un poco con todo esto de historia de la migración española, que por supuesto no es un libro de historia lo que estoy haciendo, ni mucho menos, podríamos hablar un poco de la tan conocida fuga de cerebro. Los españoles profesionales capacitados, cualificados, médicos, ingenieros, abogados, gente con mucho valor, que gente que ha estudiado, que desde el 2008 con la crisis se tuvo que ir a muchísimos países del norte de Europa, gente que se fue a Alemania, gente que se fue a Reino Unido en busca de mejores salarios, de una mejor situación de vida, en busca de una prosperidad diferente, de una vida diferente, con mayores oportunidades. Y no te creas que es muy diferente a lo que pasa hoy con la migración que llega a España. Sí, llega muchísima migración poco cualificada, gente que a veces no tiene ni estudios, gente que a veces no sabe ni hablar de español, pero también llega muchísima migración cualificada, llegan médicos, de Cuba llegan muchísimos médicos que se ponen al servicio de la salud en España, pasando 1000 trabajos para conseguir su homologación. A España llegan ingenieros de toda América, gente que ha estudiado en sus países y que quiere aportar también con sus conocimientos, mano de obra no poco cualificada, mano de obra profesional, gente que ha estudiado, que se ha preparado en otras condiciones, en otras circunstancias, pero que se ha preparado y que cuando llega aquí
no la tienen fácil y no empiezan a trabajar de una en lo que estudiaron en sus países. Llega aquí y tienen que ponerse a hacer trabajo que nadie quiere hacer. Tienen que ser explotados hasta que consiguen homologar su papelito, homologar su título, acreditar la carrera universitaria que ya estudiaron en sus países para ponerse a trabajar de lo que han sido toda su vida. Gente que ha sido médico o ha sido ingeniero en su país durante 20 años y tiene que llegar a España a trabajar como un técnico. O hasta que logre sacar la carrera porque no le aceptan todas las asignaturas o no le aceptan la carrera porque le faltan asignaturas y tiene que estudiar años para poder sacarse un título equivalente aquí y trabajar de lo que ya conoce y de lo que muy pocos españoles quizás puedan hacerle competencia en experiencia al menos. La historia es pendular. Hubo una época en la que los españoles migraban fuera de España. Hoy mucha gente migra a España. Al fin y al cabo, la migración no es tan mala. El ser humano es migrante por naturaleza. Migramos desde que somos seres humanos, desde que somos Homo sapiens, migramos de África, Europa, Asia y poblamos el mundo entero. Al fin y al cabo, por mucho que se quejen los que no quieren inmigración, los migrantes van a seguir llegando, porque los seres humanos siempre queremos estar mejor, siempre buscamos un poquito más de libertad, un poquito más de dinero, un poquito más de dignidad. A veces es tan solo eso lo que pedimos los migrantes, un poquito más de dignidad. Pero hoy vamos a hablar con honestidad. La inmigración no es tan mala y además España es un pueblo de inmigrantes. Hace más de 100 años mi bisabuelo, un español desesperado, se subió a un barco y cruzó todo el Atlántico para llegar a Cuba en busca de una mejor vida. Yo no me como la mierda de argumento ese de que la inmigración tiene que ser legal y que la inmigración no puede ser ilegal. Familias que huían de la miseria que se vivía en los campos de Extremadura o Castilla. Y podríamos entrar a debatir si la inmigración está bien porque está bien o está bien porque los españoles le hicieron antes. Emigró porque aquí en España había hambre, son explotados, hacen los trabajos que ningún español quiere hacer